De igual manera, en el día de ayer les hablaba sobre los cristaloides, les mostré una publicación humana muy fuerte y algo de veterinaria que se está trabajando. Este podría ser el documento, si ustedes observan, es un documento del 2016. Básicamente utilizan un tipo de coloide, hacen un estudio retrospectivo del 2007 al 2010. La doctora Carol Matthews es una diplomada del Colegio Americano de Emergencia y Cuidado Crítico y ella evidentemente es una de las personas a quien más sigo, con quien más leo literatura respecto a ella, y ella ya tiene esta publicación. Entonces, si ustedes ven esta publicación de la doctora Carol Matthews, se van a dar cuenta que es la revisión que hacemos de medicina humana. Porque quiero aclarar eso, simplemente es algunas dudas que han surgido, me han preguntado algunos participantes, de determinar por qué la literatura humana es tan sólida o por qué utilizo tanto literatura humana, y es simplemente porque este artículo se vería muy actual, 2016, es una publicación muy reciente, pero la fundamentación de esa literatura, toda es la que vamos a hablar ahorita, de unos 3 estudios que hay en coloides bastante importantes. Para fundamentar eso, entonces vamos a encontrar esta literatura que vamos hoy a trabajar. Entonces, muchísimas gracias por la participación de ustedes hoy y vamos a avanzar. La orientación de qué sabemos nosotros de coloides y qué trabajamos de coloides en urgencias partiría de este concepto. Entonces, ¿cuál es el líquido de reanimación ideal? Ayer le dimos muy fuerte a la utilización de la solución salina isotónica al 0,9%, pero es porque la evidencia muestra que no es tan fisiológica como nosotros pensamos. En conclusión de ayer, para cristaloide en reanimación deberíamos utilizar una solución idealmente más parecida al plasma, como el Plasma Light americano o como el Isofundin que manejamos de B-Braun en Colombia, o diferentes marcas que han utilizado. Hablábamos ayer, hay una solución 90 de Corpaul que podría ser una alternativa. La venden en Medellín y podríamos llegar a distribuirla nosotros a nivel de Colombia. En cada localidad donde ustedes se ubiquen, determinen qué tipo de cristaloides podrían tener más parecido al plasma, si no nos toca hacerlo, evidentemente. De ahí partiría este concepto. Entonces, ¿cuál sería el líquido de reanimación ideal? La administración de fluidos intravenosos es uno de los pilares en reanimación del paciente en choque y su beneficio es mayor en lo más pronto que se inicie. Pero a este tema de tan pronto se inicie debería ir un concepto importante y es cuál y cómo vamos a suministrar ese medicamento, porque si no vamos a tener altísimos grados de lesión. Complementariamente a eso, la fundamentación que tiene el paciente en estado de choque y en estado de urgencia podría estar asociado a un componente que se llamaría deflexión de volumen, bajo volumen vascular. El líquido de reanimación ideal, ¿qué debe ser? Produce un aumento previsible y sostenido del volumen intravascular. Analicemos ese primer ítem. ¿Eso lo logramos con cristaloides, sí o no? Entonces, la primera parte. Aumento previsible, claro. Es previsible que yo, a una dosis conocida de infusión de un cristaloide isotónico, logre el efecto. 2. Sostenido del volumen vascular. ¿Es sostenido? Los estudios demuestran claramente que un cristaloide isotónico no dura más de 35 minutos en un vaso sanguíneo. Es por eso, no sé si a ustedes les ha tocado ver ese paciente en el que viene choqueado, viene muy deteriorado. Empezamos la terapia de reanimación y el paciente lo ven ustedes despertar a los 10 minutos, 8 minutos levanta cabeza, 20 minutos está mejor, 30 minutos va muy bien y a los 35 minutos, 50 minutos vuelve a decaer. Se viene en diarrea, se viene en vómito, se viene la pérdida patológica. Eso lo que está llevando es que la utilización del cristaloide isotónico en la fase inicial de la fase de reanimación, los pacientes nos entran en estados críticos y esos estados críticos llevan al paciente a un estado de colapso por esa translocación del líquido del fluido vascular al extravascular. Y lo que necesitamos era ¿en dónde? En el fluido intravascular para sostener la volemia. Entonces, este componente del líquido de reanimación ideal, ¿lo daría el cristaloide isotónico solo? No. Segundo,
composición química lo más cercana al líquido extracelular fue lo que acabamos de mencionar. Busquen soluciones que tengan el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, lo más parecido al nivel plasmático. Metabolizado y completamente excretado sin acumulación de tejidos, evidentemente eso ocurre. No produzca efectos adversos y metabólicos o sistémicos, y ahí es donde vamos a centrarnos. Sí producen efectos metabólicos. Las soluciones coloides y cristaloides, como mencionábamos ayer, voy a estar hablando de los dos, es importante, son inductores de efectos metabólicos. Costo efectivo en términos de mejorar el resultado del paciente. Costo. Es algo que siempre o nos han metido en la cabeza de que los coloides son costosos. Casi que en las clases del pregrado le decían a uno, ¿va a utilizar coloide? Es costoso. No lo utilice. O utilizaría coloides, pero lo que pasa es que es caro. Pero es que ese profesor que nos hablaba de que era caro, alguna vez lo preguntó, a ver cuánto valía. Si de pronto no lo preguntó, pues a él le quedó improntado que toda la vida, como por un mito y tradición, se hablaba de que era costoso. Pero realmente el elemento a tener en cuenta es costo efectivo, es si es costoso, pero ¿contra qué lo vamos a comparar? No contra un cristaloide, porque sí va a ser costoso, pero si ustedes comparan el efecto costo efectivo contra el beneficio que obtendríamos, pues habría que analizar qué es costoso. De ahí vamos a entender hoy cuál sería el coloide que podemos utilizar en reanimación. En conclusión, actualmente no existe ningún líquido con esas características para su uso clínico. Eso está ya publicado y reportado. Los líquidos de reanimación están ampliamente categorizados. Entonces, para hoy contextualizar el tema que vamos a abordar, es explicarles qué sería entonces un coloide. Ayer hablamos que el cristaloide es agua con electrolitos, que pueden diferir en su osmolaridad dependiendo de sus contenidos. Puede ser hiperosmolar, isoosmolar o hipoosmolar. Pero el coloide, la particularidad que tiene específicamente es que es una suspensión dentro de un vehículo de tipo cristaloide que es incapaz de cruzar la membrana capilar semipermeable en condición sana. Pero nosotros vamos a poner coloide en pacientes sanos, son enfermos. Entonces, ese pedacito se nos olvidó revisar en la literatura, y era, si es una membrana semipermeable sana, el coloide no pasa, pero si está enfermo, va a pasar. Y ahí entraría el primer debate a trabajarse hoy. ¿Qué le determina que el elemento no pueda pasar? El peso molecular. ¿Cuál sería nuestro principal ejemplo de peso molecular? La albúmina. La albúmina es el principal componente de la fracción coloide oncótica. Esta condición oncótica y coloide que hace que el efecto de transferirse por un vaso sanguíneo no se logre. ¿Y eso quién lo hace? El peso molecular en Daltons. Entonces, cuando nosotros estudiamos coloides, lo que tenemos que determinar es qué peso molecular, si es parecido al del plasma y si tiene chance de ser o no transferido por la membrana semipermeable. Pero vuelvo y retomo, una membrana capilar semipermeable sana. Y nuestros pacientes en urgencias no tienen membranas capilares sanas, tienen alteración vascular. Eso sería algo que quiero recalcar y hoy vamos a estar mencionando claramente. Muy bien, ¿cuáles soluciones sintéticas conseguimos en el mercado para ser administradas en veterinaria? Hay una publicación interesante que deberíamos entender previamente y es en qué casos vamos a manejarlo. La doctora Elke Rudolph, ella pues ha sido presidente del Congreso del Colegio Americano de Emergencia y Cuidado Crítico. Ella hace una publicación muy interesante donde menciona en qué condición coloide oncótica necesitaríamos el uso de coloides para ser usado como expansor de volumen. Por eso antiguamente nosotros hablábamos de los coloides como expansores del plasma. Es un término errado porque realmente no hace lo que uno pensaría, salvo que fuese plasma, por eso sería la idea.
La condición clínica en la cual usted se va a enfrentar y necesita el suministro de coloides y tiene una muy buena indicación, ¿cuál sería? Disturbios, ¿cierto? O disminución en la producción e incremento de pérdida. Usted se enfrenta a su paciente y lo que debería evaluar que, como primera instancia, proteínas plasmáticas. Hacemos rápidamente, centrifugan o toman un suero, lo miran en un refractómetro y rápidamente miramos si está inferior. Recordemos que debe estar entre 6, 6,5, 7,5 gramos por decilitro. Si ustedes tienen recuentos de proteínas plasmáticas por debajo de 4, 4,5, ya hace una alarma. Una vez que usted rápidamente hace unas proteínas plasmáticas, ¿qué debe hacer inmediatamente? Solicitar una albúmina. O idealmente una diferenciación de las proteínas. ¿Cuánto nos tardamos en el refractómetro? 20 segundos después de haber tomado el plasma. Miro rápidamente ante mi paciente que está en urgencia o en déficit el valor de albúmina. Lo mido, se procesará dependiendo del equipo en 5 minutos o un poco más. Y si usted tiene una albúmina por debajo de 2,5, es un orientador en que usted está teniendo alteración en esa presión coloidal. Una vez que usted sabe que tiene baja nivel de proteína, bajo nivel de albúmina, ¿cuál es la orientación? Piensen en estas dos posibilidades. ¿Y las dos posibilidades cuáles son? Primero, una disminución, en la producción, en la síntesis, o una pérdida. ¿Qué es lo que vamos a mirar en nuestros pacientes? Una de las condiciones crónicas de hacer condición coloidocótica frecuente, ¿cuál sería? Las patologías perdedoras de proteína. ¿Quiénes son ellas? Enteropatía, o sea, tendrá un histórico de diarrea crónica perdedora de proteína y tendrá una condición clínica de enteropatía renal. Es un cuadro renal y es un cuadro entérico. ¿Qué signología tiene? Evidente, pérdida de peso. Es un paciente con muy mala condición corporal. O sea, es una patología indicadora crónica y en este caso la utilización de coloides es necesaria. No va a ser malo, pero hoy lo estamos enfocando de los coloides, cómo lo manejaríamos también en condición de urgencia. O sea, un paciente de enteropatía con pérdida proteínica rara vez nos va a llegar como urgencia para que tengamos que poner ya el coloide. Nos dará tiempo de la espera, estamos hablando de un día, 2 días para el diagnóstico. Pero sí tendríamos dos condiciones clínicas que llevan al incremento de pérdida de proteína. Y una de ellas es lo que nosotros antiguamente llamábamos como condición clínica de sepsis SIRS. Aprovecho el instante simplemente para difundir. Acabamos de sacar una publicación, se llama Una mirada al concepto de sepsis. Y ahí hablamos sobre cómo ha sido ese proceso de evolución de sepsis. Lo podemos conseguir en el stand 17. Pueden mirarlos vía internet o lo pueden mirar comprando el CD. Pero lo que hacemos nosotros es lo siguiente. El síndrome de respuesta inflamatoria que nosotros consideramos en procesos sépticos ha sido evaluado, pero todavía tiene como condición clínica en proceso séptico. Entonces, por eso lo dejamos acá como una condición de indicación de coloides. Si su paciente está en SIRS, necesita coloides. Pues claro, quiero que se lleven esa idea de en qué condiciones sí se necesita por incremento de su pérdida. Y por supuesto, en las condiciones de hipersensibilidad que nosotros observamos, esos angioedemas periféricos, evidentemente es una fuga de líquido, pero es una fuga de líquido donde la membrana permeable se alteró y permitió ya el paso de elementos de alto peso molecular como la albúmina y hace perder la albúmina. Conclusión. En estas condiciones hay incremento, en estas dos condiciones son condición de urgencia en la cual sí está indicado el uso de coloide por incremento de pérdida. Y vamos a tener unas condiciones clínicas que pueden llevar a una condición de urgencia en el paciente. Dentro de estas tres, muchas veces podemos tener condiciones hepáticas severas como una toxicidad hepática. Con algunos colegas hemos diagnosticado y hemos visto la toxicidad
por este tipo de cucarrón que se da en algunas temporadas del año en las zonas donde nosotros vivimos, en Bogotá. Hay una zona hacia la Calera, hacia la parte alta de Bogotá, donde se da este cucarrón. No sé si en otras zonas del país han visto, ¿tú lo has visto, doctor? Sí. Las cantarinas, toxicidades, lógicamente el doctor trabaja en la zona donde nosotros trabajamos. Tú en Manizales lo has visto, ¿cierto, doctor? El doctor trabaja en toxicología y lógicamente tiene entrenamiento y formación en esto. Y evidentemente ellos han sido evidentes de una toxicidad sobreaguda. Sobreaguda es que el perro estaba en la mañana o en la noche perfecto y el otro día se está muriendo con una hepatopatía severa. Hay otras condiciones de toxicidad hepática que se observan en los pacientes, pero pongo ese ejemplo es porque nos llama mucho la atención en el manejo de ese tipo de pacientes. Y condiciones de hepatitis crónica. Habría una condición de menos frecuencia, lógicamente si ustedes trabajan en una clínica de remisión, de pronto para ultrasonografía van a poder encontrar más este caso, pero la alteración de puentes vasculares es muy importante. Es una condición patológica frecuente en la cual nosotros tenemos que indicar el uso de coloides. De acuerdo a esta publicación de la doctora Elke Rudolph, estas podrían ser unas orientaciones rápidas de indicar entonces cuándo manejar. Existe dentro de la teoría del manejo de urgencias, existe un grupo que defiende la utilización de coloides y otro grupo que va en contra. Les muestro para los que están llegando una publicación del 2016 que está publicado en el Journal de Veterinary Critical Care sobre el uso de hidroxietil starch, el GES al 6%. De ahí encontramos lo siguiente: los defensores de la solución coloide han argumentado que los coloides son más efectivos en expandir el volumen intravascular debido a que se retienen dentro del espacio intravascular y mantienen la presión oncótica coloidal. Pero ¿qué faltaría acá? En un endotelio sano. En un endotelio sano. Cuando el endotelio se ve afectado, los pacientes no lo logran retener tampoco. O sea, tampoco son la panacea. Habría que tener en cuenta eso. El efecto ahorrador volumen de los coloides comparado a los cristaloides se considera una ventaja porque las proporciones que se han descrito en coloides que pesen 60, 70 mil Daltons, se ha escrito que la proporción de ahorro entre lo que yo utilizaría de un cristaloide sería una porción y lo de cristaloide serían 3 partes y una coloide, una porción de coloide. ¿Qué quiere decir? Reduce, si vamos a un valor porcentual, están reduciendo casi un 70%, 60 y algo por ciento, 33, 66% de uso de líquidos intravenosos. Entonces uno dice, no, pues ahorro dinero. No, es no sobrecargar a un sistema vascular. Y si estamos hablando ante un paciente anémico, el aplicar cristaloides en dosis muy altas induciría más anemia. Y hoy lo que se publica es que no solo la condición de anemia debe ser tenida en cuenta cuando manejamos dosis altas de cristaloides, sino la coagulopatía dilucional. ¿Qué quiere decir? Que si usted se volca en terapia de líquidos en un paciente de urgencia, diluye la sangre y al diluir la sangre, ¿qué va a pasar? Coagula menos el paciente y va a tener diátesis hemorrágicas. Y eso es supremamente importante. Complementariamente, los coloides semisintéticos tienen una duración más corta que las soluciones de albúmina humana. Son metabolizados activamente discretados, pero lo que faltó decir acá es que la albúmina humana preserva mucho tiempo. Dependiendo del peso molecular, un coloide podría durar una semana, 3 días, 5 días, pero la albúmina pues va a estar mucho más tiempo. Entonces, estos detractores que mencionaban que no a la albúmina, vamos a encontrar las publicaciones que evidencian el por qué sí la albúmina. O sea, que ya estamos entendiendo hoy otra conclusión. Si hay que usar coloides, hay que usar coloides cuando hemos medido que la presión coloide oncótica está alterada, es muy rápido de medir y vamos a utilizar uno de los principales coloides que sería la albúmina. Y este sí sería una respuesta importante. Los defensores de cristaloides argumentan que los coloides, en particular la albúmina humana, es costosa e impráctica para el uso de líquido reanimatorio. Ahí vendría esta primera pregunta. ¿Vamos a seguir pensando que es costosa sin preguntar cuánto vale?
Entonces la primera pregunta es, y bueno, ¿y cuánto vale la albúmina que es tan costosa? Existe una presentación de 100 ml de albúmina Flexilurin de Baxter. El precio en este momento, precio público por decirlo así, no en un distribuidor, podríamos estar hablando de 6 por 3, 18. Sería groseramente entre $50 estaríamos nosotros hablando que valen 100 ml de albúmina recombinante humana. Si lo transferimos para algunas condiciones clínicas en las cuales hemos manejado, vamos a gastroenteritis infecciosas severas en animales jóvenes, cachorros. Vamos a colocar las dosis, vamos a hacer un poquito de análisis de las dosis y no se va a ir más de la unidad. Y evidentemente mejoramos rápidamente la presión coloidioncótica en esos gastroentéricos virales y el paciente se va a ver mejor estabilizado y compensado con la utilización y ya hay evidencia. Entonces, invertir en esta solución que no sea tan costoso como nos lo quieren plantear. Si lo utilizamos como primera instancia en reanimación sin haber hecho pruebas, sí sería como gastar en algo que no hemos medido y ahí sí me parecería costoso, porque podría irnos más de una unidad y ahí empieza a ser una sumatoria importante. Sin embargo, el uso de cristaloides clásicamente se ha asociado al desarrollo de edema intersticial clínicamente significativo. ¿Por qué? Por la difusión. Hablamos que se difundían en 35 minutos, ya no los teníamos en el plasma. Muy bien. Entonces, la elección de está determinada en gran medida por las preferencias regionales y del médico. Entonces, aquí yo quisiera saber en primera instancia, ¿quiénes de este auditorio, antes de ver la publicación, están a favor del uso de coloides en reanimación? No lo utilizan, o sea, la pregunta de pronto no fue clara, es de los que están sentados. ¿Utilizan coloides? 1, 2 y no más. El otro grupo es porque leyeron el artículo del 2016 y se dieron cuenta que está contraindicado en urgencias. Sí, entonces todos han leído la documentación, por eso no lo manejan. No, de pronto muy seguramente no lo utilizamos porque pensamos que es costoso. Sí, les improntaron que es caro. Sí, 2 personas. Y los otros porque no quieren manejarlo, porque no les gusta opinar. Muy bien. Pero si entráramos a un consenso, algo se publicó que es la preferencia basada en protocolos institucionales. Quiere decir que si la institución, si no hay evidencia, entonces ¿por qué nos viene a contar eso? Reduce, dice, con un tipo de líquido comparado a otro que reduzca el riesgo de muerte, o si alguna solución es más efectiva o segura que la otra, sino que de pronto fue algún grupo de expertos que empezó a mencionar que el uso de coloides era muy bueno y se empezó a difundir, pero era poco popularizado el uso de coloides. Entonces vamos a entender hoy debate, la utilizamos cotidianamente y tenemos esta otra opción de albúmina. Esta albúmina es más económica, la que estamos observando acá. La que yo siempre he manejado y la que trabajamos en la clínica es esta. La albúmina humana puede venir en 2 concentraciones, del 4 a 5%. Se maneja en solución salina y es considerada como la solución coloide de referencia. Eso sí ya está documentado. Y quiero invitarlos a que, si vamos a elegir una solución coloide, sea esta albúmina, la utilizada. Si nosotros separamos ese sobrenadante y lo trabajamos, muy seguramente, y es lo que quisiéramos hacer, que utilizáramos esos eritrocitos para una transfusión. Hiciéramos eritrocitos lavados como aplicación de componente sanguíneo para un hematocrito bajo. Porque si no se va a perder ese componente sanguíneo. Sería un desperdicio perder esos eritrocitos. O sea, aquí en la función de vender plasma rico, plasma fresco, sería un banco de sangre. Ustedes saben que progresivamente ha habido ya difusión de bancos de sangre veterinarios en el país y eso lleva por fraccionamiento de la sangre tratada con calor para evitar la transmisión de virus y patógenos. Cuando utilizamos plasma fresco, ¿ha sido tratado? No. Si la patología, el paciente tenía una patología de base o ese plasma tiene una patología, se lo transferimos al paciente. Eso es bastante delicado. Es una solución costosa para producir y distribuir y está limitada en países con
en algunas zonas. Este estudio que están observando acá es la guía en terapia de líquidos en reanimación más importante que yo he visto y estoy revisando actualmente. ¿Qué fue lo que pasó? Acá, en Australia y en Nueva Zelanda, hacen un estudio ciego controlado letralizado, donde determinan la albúmina en pacientes de UCI. Trabajaron 6.997 casos. El estudio evaluó el efecto de reanimación con albúmina al 4% comparado con solución salina y en una tasa de muerte a 28 días, que es el estudio que se está trabajando actualmente en reanimación. El estudio no mostró diferencias significativas entre albúmina y solución salina respecto a la tasa de mortalidad. Conclusión: en este estudio de Save the New England, lo que estamos evidenciando es que si yo entraba a hacer terapia con albúmina, incluyendo costos, ¿había diferencia con el cristaloide de solución salina? No. Por eso, muy seguramente, es un chiste, muy seguramente los que no levantaron la mano porque no usan coloides fue porque vieron que en el estudio SAFE no había diferencia significativa. Pero mi objetivo es mostrarles que en ese estudio se habló sobre eso. Complementariamente, vamos a evidenciar el siguiente trabajo. Bueno, para ir orientando un poco, es que la resucitación con albúmina se asocia a un aumento significativo de la tasa de mortalidad a 2 años entre pacientes con daño cerebral traumático. O sea, tomaron una condición clínica o patológica. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente lo que lleva el uso de un coloide es que se aumenta la presión intracraneana. Si yo utilizo coloides, aumento la presión. Y habíamos estudiado sobre presión intravascular, pero también aumenta la presión intracraneana y eso puede llevar a una lesión. Pero evidentemente estos pacientes tuvieron durante la primera semana signología neurológica. Mientras tanto no va a tener problema. La reanimación con albúmina se asoció a una disminución del riesgo de muerte ajustado a 28 días en pacientes con sepsis. Entonces, lo que podríamos entender es que si yo voy a reanimar un paciente que tiene un TEC, no ponga albúmina. Pero si va a reanimar un paciente séptico, ponga albúmina. Es claro lo que estamos concluyendo. Y esas son las ideas que quiero que se lleven fuerza hoy. Si yo estoy enfrentado ante una condición como las que acabamos de mencionar, grandes. 1. Pérdida de albúmina o no producción de albúmina. Recapitulamos para los que han llegado hasta ahora. Cuando yo tengo no producción por hepatopatía, entonces en toxicidad hepática aguda hay que poner coloides tipo albúmina. Si la pérdida es una enteropatía con pérdida proteica, una nefropatía con pérdida proteica crónica, deben poner albúmina. Y si son condiciones de urgencia, SIRS, o sea, sepsis, deben utilizar albúmina. Y si tienen otra condición clínica que lleve a la pérdida, ¿cierto?, aguda de albúmina, como sería un choque anafiláctico o una hipersensibilidad muy severa, pongan albúmina. Y ya estamos concluyendo algunos datos de acuerdo a lo que estamos manejando. Se beneficia potencialmente sin sustento suficiente para pacientes de sepsis severa. Este documento, como SAFE, trabajaba el consenso o el término antiguo que manejábamos nosotros en sepsis, donde teníamos pacientes en SIRS, pacientes de sepsis severa y pacientes de choque séptico. O sea, yo me enfrentaba a un paciente y tenía 4 opciones. Está en SIRS, está en sepsis severa o está en choque séptico. Lo que me demuestra acá es que en pacientes con sepsis severa y choque séptico no veían beneficio. Pero lo que pasa es que esos pacientes se mueren, muchos pacientes. La condición patológica de llegar un paciente a sepsis severa y choque séptico es muy grave. Recuerden que en el consenso último de sepsis ya eso se revaló. Ya no hay sepsis severa, ya no hay sepsis sola y no hay SIRS. No, ahora tenemos sepsis y choque séptico. Ese es el consenso del 2000, más o menos 2016 que se trabajó en eso. Muy bien. No hubo diferencia significativa entre grupos de tasa de mortalidad 28 días entre los pacientes de hipoalbuminemia, pacientes con niveles de albúmina igual o mayor a 25 gramos por decilitro. O sea que si usted tiene una hipoalbuminemia cercana a 25 no va a haberse beneficiado del paciente. Si está por debajo de 25, sí está beneficiado.
Eso es lo que nos va orientando esta publicación. El estudio SAFE no mostró diferencia significativa entre reanimación hemodinámica con los criterios de valoración como presión arterial, frecuencia cardíaca, entre los grupos de albúmina y solución salina. O sea, no se ven beneficiados esos componentes. A pesar del uso de la albúmina, se asocia con un aumento significativo a la presión venosa central. Y evidentemente sí la mejora. La tasa de volumen de albúmina y la tasa de volumen de solución salina para alcanzar fue de una proporción de una unidad, por decirlo así, de albúmina contra 1,4 de un cristaloide. Miren este estudio tan lindo. Este estudio es del 2013, tiene acceso abierto en las memorias, las entregué. Uno siempre dice en las memorias lo van a ver, pero en este caso sí, juro que las entregué las memorias y van a verlo cuando tengan su acceso los artículos. De igual manera, acá están los artículos que hemos trabajado. Este estudio se llama FEST. Este estudio también es supremamente interesante, que es el fluido, ¿cierto?, utilizado como expansión en terapia de soporte. Este FEST es un estudio del 2011. Esta publicación es del 2013. Fue recogida esta información para ser publicado acá. ¿Qué se encontró? Es un estudio que se desarrolló en África, donde se trabajó 1.341 niños en procesos febriles y se comparó el uso de bolos de albúmina versus solución salina usada en infusión. Y se hace toda la evaluación del paciente para determinar. Estamos hablando de 1.340 casos. De acuerdo a esta publicación, ¿qué dice? Los bolos de reanimación con albúmina o solución salina resultaron en tasas de mortalidad similares en 48 horas. ¿Quiere decir que hay significancia? Estamos trabajando ante una población no estudiada claramente de saber si estaba hipovoluminémica. Estaba en una condición clínica de shock, mal aportado, gastrointestinales, desarrollando shock. Pero hubo incremento significativo en tasa de mortalidad a las 48 horas con las dos terapias en comparación con la terapia de no bolos. O sea, la utilización de bolos hoy, de acuerdo a lo que estamos entendiendo, no es la alternativa. Dar cargas activas de volumen no es beneficioso en los pacientes. Asociaron muerte a la utilización de bolos. Por eso vino esta publicación. La principal causa de muerte en estos pacientes fue el colapso cardiovascular, un lugar de sobrecarga, causas neurológicas, lo que sugiere que la acción potencial adversa entre bolo y líquido de reanimación y la respuesta compensatoria neurohumoral. Cuando hablábamos de la charla el primer día de compensaciones, hablábamos del mecanismo compensatorio. Si aquí nosotros lo estamos alterando, el paciente desarrolla condición de colapso cardiovascular. Eso hoy se conoce con el nombre de TACO. TACO es una sobrecarga del sistema cardiovascular y lleva a ese estado de colapso. A pesar de que este estudio fue conducido específicamente en población pediátrica, en un ambiente en que las instalaciones eran limitadas y ausentes, los resultados cuestionan el rol de los bolos de líquidos, porque antes de esto se venía hablando de la utilización de bolos para reanimación, y eso es crítico. Usar bolos en reanimación hoy ya no se considera. Por eso reanimamos con la terapia que se denomina balance hídrico C, y es la teoría actual que hacemos para reanimación. Muy bien, ya vimos albúmina, ya vimos la publicación de albúmina, ahora hablemos un poco de los coloides semisintéticos que utilizamos. Globalmente, el coloide que más se ha difundido es el GES, tanto así que Abbott tiene una molécula de GES para veterinaria que se llama el Betstarch. El que yo manejo en lugares donde no tenemos la posibilidad del Betstarch, tenemos el Voluben, que también es un coloide de este tipo de los starch. ¿Qué es lo que pasa con este coloide? Vamos a hablar un poco más de este coloide, que es el que está más en furor, y fue la publicación del 2016 donde evidenciaron en veterinaria qué le estaba pasando a los pacientes con el uso del Betstarch. Pero no es por la solución, sino por la mala indicación de uso, y eso es lo que estamos hoy aclarando.
La disponibilidad de los coloides semisintéticos tendría una disponibilidad limitada y el costo relativamente contra la albúmina ha promovido el desarrollo de uso incrementado de estas soluciones. ¿Cuánto vale un bed starch? Un bed starch o un volumen de 500 ml estaría alrededor de ¿cuánto? 20 a 25 dólares. Comparado a lo que estábamos hablando de 50 a 55 dólares de la albúmina. 100 ml. ¿Es clara la diferencia? Entonces, la relación costo-beneficio hizo que el coloide semisintético tomara más fuerza que la albúmina recombinante humana. De acuerdo a eso, ¿qué podemos entender? Antes nosotros manejábamos, hace unos años, otro tipo de coloides como las gelatinas. De él utilizaba el gelifundin, que también es de Apple. Muy bien. Utilizábamos Hemacel, que era una solución de estrano. Pero actualmente estos coloides no tienen evidencia y realmente no los estamos utilizando más. El coloide que estábamos utilizando semisintético es el ETA-Starch o el bed-starch, como lo quieran ustedes encontrar. Veamos un poquito este componente del bed-starch. Es una, molécula, vamos a mirar un poquito de las particularidades. Es una molécula, ¿cierto?, que produce un sustituto del hidroxietilo de aminopentamida, es obtenida por sorgo, maíz o papas. Y ahí hacen la presión oncótica. En un alto grado de sustitución de moléculas de glucosa, protege contra la hidrólisis a las amilasas para que no se destruyan en la sangre. Eso hace prolongado su efecto. 2 pacientes que reportan reacción podrían reaccionar a estos elementos de manera de prurito. Y también pueden acumularse en hígado y riñón. Y ojo que aquí fue el problema. Debido a este fenómeno de acumulación fue por la cual este coloide tuvo algún elemento. La presentación comercial es del bed-starch de 250 y de 500 ml. Como les mencionaba, 500 ml de bed-starch pudiera estar alrededor de 20 a 25 dólares la unidad. Y podría ir muy bien en beneficio. ¿Qué compone? Existen diferentes starch al 6%, pero con un componente diferente. Este es el de Brown, este es el de Hospira y este es el de Abbott Animal Health. Pero son los 3 starch con diferentes componentes. Lo que yo quiero que prestemos atención es a los componentes de dilución. Primero, miren el componente de sodio y cloro. Ya tienen la razón. La que tiene B. Brown y la preparación que tiene Abbott Animal Health tenía un proceso de cloro de 154.000 equivalentes. Y si tiene cloro de 154.000 equivalentes, ¿qué va a inducir? Acidosis hiperclorémica. ¿Sí ven por qué teníamos que relacionar uno al otro? Lo que yo estoy invitándolos hoy es analicemos los insertos de los productos que utilizamos. Eso nos va a dar luces y aclaración. Pero mientras la industria nos sigue diciendo ponga esto, nosotros lo vamos a seguir poniendo, nos estamos dejando meter los dedos en la boca. Pero para eso estamos nosotros acá, todos en conjunto. Venimos a las charlas a escuchar a conferencistas de alto nivel, estamos con ellos y venimos a exponer algunas ideas. Y eso es lo que hacemos cotidianamente, interactuar en el conocimiento. Y esto es lo que a mí me agrada, traerles conocimiento del 2016 para acá. Esto simplemente ya aclara toda la conferencia de por qué el bed-starch y el SPAN generaron falla renal en los pacientes que renal. Ahí está, altos niveles de cloro. ¿Qué pasa? El cloro normalmente debería estar casi a la mitad de este valor. Debería estar cercano a 90 miliequivalentes para que no fuera lesivo para el cuerpo. Diferente a esta condición que aún sigue siendo alto, pero es otra alternativa. Quiere decir que si el estudio lo hubieran hecho con Hospira, no hubiera dado tanta evidencia, pero el más vendido evidentemente es el bed-starch, porque Abbott tiene una división en veterinaria y es muy fuerte en Estados Unidos. Abbott Animal Health es una línea muy bonita, ellos nos dan muchos productos y hacemos muy buena capacitación con ellos, pero era un inconveniente.
Ahora, miremos los componentes osmóticos. Casi todas las osmolaridades de estos pacientes, estas soluciones, qué pena, son muy parecidas. Podrían ser casi isosmolares. Dentro de sus componentes, la diferencia del Extend es que traía componentes de magnesio, porque hay un estudio muy referente al uso del magnesio. Cuando ustedes vean la ecuación de Stewart, van a entender el magnesio tan importante que es. Y respecto a sus características de pesos moleculares son 600 kilodaltons, 670 kilodaltons y 130 kilodaltons. Esos son los pesos moleculares que indicaría cómo está el efecto. Los pHs, ¿cómo son? Todos son ácidos. Todas las soluciones, por tener cloruros de sodio como base, todas son soluciones ácidas. ¿Y cuál es la condición clínica más frecuente en nuestro paciente de urgencia? Acidosis metabólica. Y si nosotros administramos soluciones ácidas, empeoramos el cuadro o nos retarda el proceso de revertir esa acidosis a un equilibrio normal del equilibrio ácido-base. Entonces, ahí tendríamos que analizar eso y tenerlo muy en cuenta. Esta publicación, este documento es para veterinaria, por supuesto, lo que acabamos de ver. Como yo les mencionaba, el starch que más se consigue acá en Colombia es el voluben. Es de Fresenius y es un starch que, si nosotros lo comparamos, para eso lo coloqué aquí en la ilustración, como no está publicado para veterinaria, pero es el que nosotros manejamos. Lo que yo quería mostrarles acá un poquito era la composición específica que está teniendo. La composición del voluben y el Volulite americano y el voluben en Colombia es muy parecida al de Abbott Animal Health. Es como esa línea. Entonces trae un cloro de 154 miliequivalentes. Muy bien, para que generó lesión. O sea, si yo utilizo dosis cercanas a 33, va a producir lesión muy severa. Por eso es que las indicaciones de los coloides, ¿en qué dosis estaban? De 5, 7, 10 mililitros por kilogramo de ser suministrado. Voy a mostrarles la última publicación. Vamos a mirar este de Chest, en la cual coinciden en una terapia de reemplazo renal cuando utilizaron Etastage al 10. O sea, si hay evidencia, es lo que quiero decir. Si lo utilizan al 10 es decir, desde Chest Journal. Vamos a mirar este de Intensive Care Medicine de mayo del 2011, en lo cual los cristaloides, se hizo un protocolo de comparar el cristaloide con hidroxidestage para asociarlo a composiciones de mortalidad con solución salina al 0,9. ¿Qué comparan en este caso? No se asoció diferencia porque ambos son lesivos, tanto la solución salina al 0,9 como el coloide. Muy bien. Muy bien, entonces finalizamos. Lo único que quiero dejarles nuevamente es que la información que acabamos de trabajar nosotros en este momento es una información asociada, ¿cierto?, a un documento que es este del 2016. Por eso fue que lo que estábamos hablando nosotros era debatir de dónde vino ese documento, y es lo que los invito a hacer. Cada vez que estudien un artículo interesante en medicina veterinaria, vean de dónde viene ese origen y así a ustedes les va a quedar más claro. Y este es el documento. Están las memorias, es un estudio retrospectivo de cohorte donde los Etastage, en una publicación del 2007 al 2010, llevaron a injuria renal y muerte. Y todo eso viene de esos dos estudios, el FEST, ¿cierto? Y de ahí determinaron la utilización. ¿Listo? Muchas gracias. Conclusión rápida en 30 segundos. Los coloides sí se utilizan. ¿Los utilizamos en qué condiciones patológicas? 1, cuando hay pérdidas y cuando no hay síntesis. Condiciones de pérdida de urgencia, CIRS. Condición de pérdida de urgencia, intoxicación, una anafilaxia, perdón. Condición de no síntesis, toxicidad hepática. Piénsenlo así. Y en reanimación no lo estamos usando. Muy bien, muchas gracias.